Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos en nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno
no sé esta noche con qué cargas, con qué problemas, con qué situaciones usted ha venido a esta reunión, a este culto y está en este momento, en este tiempo de alabanzas. Pero lo que sí puedo asegurarle es que nuestro Dios nos escucha y que nuestro Dios está pendiente de nosotros y Él nos cuida y Él nos guarda. Y por eso mismo nosotros podemos venir con toda confianza ante Él y presentar nuestras cargas y decirle qué es lo que nos pasa, qué tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y le invito a que usted pueda hacer eso en esta noche, que usted pueda aprender a descansar en nuestro Dios sin importar lo difícil que una situación pueda verse en este momento. Le invito a que confiemos en nuestro Dios que es todopoderoso y el Rey de todo. ¿Sí? Vengo a ti, con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi guía. Tú eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi guía. Tú eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Sí, eres Rey. Sí, eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi guía. Tú eres mi fiel compañía. Repetimos esto. Vengo a ti, con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi guía. Tú eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Sí, eres Rey. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo
quizás en medio de la tristeza, en medio del dolor, Señor, quizás en medio de tantas cosas que puedan estar pasando por la mente de mis hermanos. Señor, queremos decirte que confiamos en ti, Señor, que reconocemos que solo a través de ti, Señor, podemos encontrar la esperanza eterna, podemos encontrar el gozo, podemos encontrar la paz, Señor, podemos encontrar el sentido de nuestras vidas. Y Señor, por eso acudimos a ti, porque tú eres nuestro refugio, porque sabemos que tú eres nuestro pronto auxilio, buen Dios. Y Señor, tú estás en control de todo lo que pasa, Señor. Tú estás en control de la enfermedad, tú estás en control de la economía, tú estás en control de este país, de esta región, Señor, del mundo entero. Y Señor, eso nos trae paz también a nuestras almas, Señor. Reconocer que tú eres soberano y que hay un plan perfecto que tú estás preparando día con día, Señor. Y tú nos das la oportunidad de ser parte de eso, buen Dios. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de cualquier situación, buen Dios, queremos alabarte a ti. Porque justo como lo cantamos al inicio, Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria y todo el honor sin importar qué esté pasando, Señor. Tú eres santo, tú eres hermoso. Y te agradecemos a ti, Señor, porque siendo el Creador, siendo Dios Todopoderoso, de la misma manera eres nuestro Padre amoroso. Eres nuestro ayudador. Rey sobre toda tempestad, tú eres Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Si tú eres Rey, tú eres Rey, Señor. Decir que eres nuestro socorro. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, solo tu diestra me ha sostenido. Sostenido.
Hemos alabado al Señor. Alistemos nuestro corazón para aprender de su palabra. Prepare su Biblia y escuchemos lo que Él nos quiere decir hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, hermanos que se encuentran conectados a esta transmisión. Qué bueno que un día más podemos estarnos reunidos para alabar el nombre del Señor y escuchar un poquito de su palabra. Yo sé que aunque en estos tiempos nuestro corazón, nuestra mente tenemos sentimientos revueltos por tanta situación que hemos estado viviendo, yo quiero decirle en esta noche, mi amado hermano, amigo, que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas estas situaciones y que al igual que Él nos ha permitido estar en estas circunstancias, Dios nos dará la salida, nos dará paz, nos dará tranquilidad en medio de las circunstancias que vivimos. Quisiera que en esta noche pudiéramos empezar este tiempo clamándole al Señor por su palabra y por lo que Dios quiere hablarnos a través de la lectura que vamos a tener en esta noche. ¿Quiere venir conmigo? Incline su rostro y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, y venimos ante ti por la vida que nos da, Señor. Venimos ante ti también a clamarte por cada una de las circunstancias que como iglesia, que como país, que como todo el mundo estamos pasando, Señor, sabiendo de que tú tienes el control y que tú nos vas a dar la salida en medio de estas circunstancias. Padre, danos paz en nuestro corazón, danos tranquilidad en medio de estas situaciones y que, Padre, podamos hallar nuestro consuelo solamente en ti, Señor. Bendícenos, guárdanos, guíanos, abre nuestra mente, nuestro corazón para lo que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6. Amén. Bueno, leemos y dice su palabra, dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, estamos viendo aquí en este pasaje lo que nos dice Santiago. Santiago no es el apóstol el que está escribiendo, sino que es el hermano de Jesús, que en tiempos de la iglesia primitiva él fungía como uno de los religiosos más importantes de la iglesia naciente. Y Santiago está escribiendo a un grupo de hermanos que está dispersos por diferentes lugares a raíz de las persecuciones, a raíz de las situaciones difíciles. Hermanos que están pasando atribulaciones, están pasando quizás embargos de posesiones por el imperio. Y en medio de esta desesperanza, Santiago les escribe esta carta y nos habla en un sentido de que Dios dará la salida. Y lo que nosotros pasamos hoy en día, mis amados hermanos, es similar. Dios dará la salida en medio de cada una de las circunstancias que nosotros pasamos. Yo quiero contarles así brevemente que hace muchos años atrás, en el 2003 aproximadamente, Dios nos permitió a mi esposa y a mí poder trabajar en un proyecto allá en Honduras, en la costa atlántica específicamente, con unas ciudades, unas tribus que se le llama garífunas, y están los misquitos también. Y pues llevábamos grupos de jóvenes que teníamos en un centro de discipulado, los llevábamos para tener proyectos misioneros, en donde los jóvenes pues tenían la oportunidad de servir a otros, de evangelizar y poder hacer cosas para la honra y gloria de Dios. Y en medio de uno de estos viajes que nosotros tuvimos, en una ocasión, nuestro primer hijo, Diego, tenía 2 años y medio,
Y nosotros pasamos una tribulación bien difícil porque en una de esas noches, Dieguito pues tuvo una recaída, tuvo una infección en su oído y tuvo altas temperaturas, estuvo convulsionando incluso en la noche y pues nosotros pensamos lo peor. Estábamos en unas circunstancias difíciles porque estábamos en un lugar muy apartado de la ciudad, que no habían servicios médicos cercanos. Estábamos en una casa más o menos con 20 personas ahí, todos durmiendo en el suelo en condiciones bien difíciles, por 15 días más o menos. Y fue una situación nosotros con mi esposa muy difícil siendo papás primerizos. Bueno, teníamos poco tiempo de casados, era nuestro primer hijo, no hallábamos qué hacer en medio de estas circunstancias, pero al final de todo, pues yo quiero decirles que Dios tuvo misericordia de nuestro hijo, él estuvo allí, nosotros incluso llegamos en esa noche a clamarle al Señor y decirle, bueno Señor, si es tu voluntad, pues llévatelo, y si no, pues que te sirva. Y fíjense que es en medio de esas circunstancias es cuando uno aprende a ver presionada y moldeada su fe y empieza a de veras a entender en quién hemos creído. Y hermanos, cada uno de nosotros pasamos situaciones similares a esas. Y yo quiero animarlos en esta noche a que no importa la situación que usted está pasando, al igual que Dios le ha permitido que usted esté en esta situación, Dios tiene el control y Dios nos dará la salida. No sé si es económica la situación, no sé si es de salud, pero yo quiero decirle, Dios nos dará la salida. Y en el libro de Santiago nosotros encontramos estas palabras, entendiendo que Dios quiere darnos la salida y muchas veces nos hacemos algunas preguntas. Pero ¿cómo respondemos a estas preguntas? Una pregunta que yo me he hecho en estos tiempos es ¿cómo aprender a desarrollar la paciencia? ¿Cómo desarrollar la paciencia? Y yo quiero que vaya conmigo allí a lo que hemos leído en el libro de Santiago. ¿Cómo aprendemos a desarrollar la paciencia? Mire, para poder desarrollar la paciencia debemos tomar en cuenta 3 aspectos importantes que estamos viendo en esta lectura. La primera de ellas es que las pruebas las vamos a tener siempre. Miren lo que dice el verso 2, perdón, del libro de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Repito, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Fíjense que yo al inicio no entendía esto del sumo gozo. Y la palabra gozo quiere decir deleite calmo. Es deleitarse de forma calmada, podríamos decir. Y hallarnos en medio de estas pruebas se oye como ilógico decir que yo voy a estar bien feliz, ¿verdad? Por lo que me está pasando. No necesariamente, pero tener una confianza en nuestro Dios de forma calmada. Y por eso dice de que la Biblia nos recalca que las pruebas estarán siempre en nuestra vida. Todo el tiempo de nuestro peregrinaje por esta tierra, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a pasar diferentes pruebas, diferentes circunstancias de todo índole. Pero Dios las utiliza para pulirnos, para podernos ser cada vez mejores personas. Las pruebas son parte de nuestra vida. Siempre las tendremos, así que debemos sacar provecho y aprender de ellas. Mentalícese eso, hermano, que las pruebas van a ser parte de su vida diaria. Mentalícese a que usted debe sacar provecho y cada vez ser mejor en medio de ellas. Otro de los componentes importantes para poder entender cómo tener esa paciencia es la fe. Esta palabrita tan pequeña pero con tanto significado. Y la fe es algo que nosotros no vemos, pero creemos en él. La fe es creer en lo que no vemos aún. Miren lo que dice el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya en otras ocasiones, nuestro pastor ha predicado sobre Abraham e Isaac, ¿verdad? Usted se recuerda cuando Dios le pide a Abraham que vaya a la montaña a hacer un sacrificio. Y no lleva nada, ¿verdad? Y lleva a su hijo Isaac. Y su hijo va entendiendo de que no llevan nada y va empezando a comprender que quizás él es la ofrenda. Y al final, pues, él iba a hacer la ofrenda, pero por fe, Abraham había decidido creerle a Dios.
Y en medio de todas las circunstancias que nosotros vivimos, amados hermanos, la fe es un componente bien importante, y por eso dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El fruto de una fe que pasa por fuego es la paciencia, es la resistencia. O sea, el aprender a resistir cada una de estas situaciones y salir avante, a eso le llamamos fe. Y no es la fe en los médicos, no es la fe en los bancos, no es la fe en alguien que me va a resolver la situación, es la fe en nuestro Creador, en nuestro Dios. Y ese es otro de los componentes importantes para entender que para poder implementar la paciencia en mi vida, yo debo de tener fe. Pero el tercer componente importante para esto es la perfección. Y grabes esta palabrita porque en la Biblia se encuentran muchos pasajes que hablan sobre el perfeccionarnos a nosotros mismos. Fíjense que dice en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amados hermanos, las pruebas nos perfeccionan, es decir, nos permiten alcanzar la madurez. Y quizás esta palabra madurez la podemos comparar con los frutos. Cuando un fruto ya está bueno de comer, es porque está maduro. Un fruto verde no sabe muy bien. Entonces, en la vida nosotros vamos aprendiendo a madurar. Yo recuerdo hace muchos años, con lo que yo les estaba contando de mi hijo, desde esa ocasión hasta acá, pues Dios me ha permitido vivir muchas situaciones en donde yo ahora puedo actuar con mayor madurez en ciertas circunstancias, pero aún así, todavía voy en el camino de aprender. Ahora bien, cada uno de los que estamos aquí conectados, hermanos, debemos reflexionar en cuanto a cómo estamos madurando espiritualmente. Cómo estamos madurando y cómo estamos aprendiendo a actuar en medio de las circunstancias. ¿Lo actuamos en nuestras fuerzas o lo actuamos confiando en el Señor? Por eso es importante entender este primer principio, esta primera pregunta que nos hacemos. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Es la pregunta. Yo aquí les he mencionado 3 aspectos importantes que dice el libro de Santiago, entendiendo que las pruebas estarán siempre, pero también entendiendo de que la fe es un elemento importante para comprender que en medio de estas pruebas Dios nos dará la salida. Y en tercer lugar, es de que el objetivo de Dios en medio de estas pruebas es perfeccionar nuestra vida. Dios, para poder perfeccionar nuestra vida, muchas veces, hermanos, va a utilizar personas y va a utilizar circunstancias. No solo las circunstancias que están a nuestro alrededor, sino que Dios utiliza también a veces personas que ponen a prueba nuestra fe. Miren, nosotros no somos monedita de oro para todos. Y hay gente que nosotros le agradamos y hay gente que no. Y hay gente que nos hace la vida imposible y hay gente que es muy afable para con nosotros. Pero todo ese conjunto de relaciones que tenemos nos ayudan a perfeccionar y a poder nosotros tener madurez en todo lo que hacemos. Por eso es importante entender que Dios quiere tener, que confiemos en Él. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacemos en medio de las circunstancias en las que estamos ahora, por lo menos yo a cada momento me la hago, ¿cómo pedir sabiduría a Dios para salir adelante? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Cómo pedir sabiduría? Pues el libro de Santiago, en los versículos que hemos estado estudiando, también nos enseña a que para nosotros poder pedir sabiduría, hay 3 componentes importantes que veíamos en estos pasajes. El primero de ellos, y el principal sobre todo, es Dios. Mire lo que dice el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos apelar, hermanos, a la sabiduría divina y no a la humana. En medio de todo lo que nosotros vivimos, está bien pedir un consejo a amigos, está bien pedir consejos a los que conocen del tema, está bien leer, está bien pedir oración a los hermanos, pero sobre todo aprender a buscar primeramente del consejo de Dios. Cuando usted busca de Dios, hermano, mire, Dios va a utilizar muchas formas para poderle indicar a usted
qué es lo que usted debe de hacer. En la Biblia encontramos incluso que para indicarle al profeta Balaam, usted sabe lo que Dios usó un animalito para indicarle lo que tenía que hacer. Igualmente con nosotros, para poder entender qué es lo que vamos a hacer, Dios va a utilizar diferentes formas, pero lo principal es acudir a Dios. Mire qué bonito es ver hermanos en la iglesia, y yo tengo relación con muchos hermanos en la iglesia que de repente uno le llama y dice: hermano, estamos orando ahorita por esta situación. Hay grupos de oración en Zoom y las diferentes redes que hay, y qué bueno es poder ver que la gente está abocando cada vez más su rostro a nuestro Dios. Poder ver en las calles, a mí me toca andar en muchas ciudades donde en las últimas semanas yo he podido ver agentes de la policía, vestidos de policía y todo, predicando desde su patrulla, en altavoces, y no solo en nuestro país, fuera de nuestro país. Y eso, para poder entender la sabiduría, necesitamos buscar de Dios, buscar la sabiduría de Dios, buscar doblar rodillas, y Dios va a empezar a poner personas, Dios va a empezar a poner lecturas, Dios va a empezar a poner aún gente que quizás no tiene temor de Dios, dándome un consejo o diciéndome qué hacer o ayudándome de una u otra forma. Mis amados hermanos, para poder entender cómo pedir sabiduría a Dios, lo primordial es creer que Dios está con nosotros. La segunda cosa que debemos fortalecer en medio de esta circunstancia es nuestra confianza. Mire lo que dice el verso 6. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe significa creer en la existencia de Dios y en su tierno cuidado. Mire qué bonito esto, hermanos, el aprender a confiar. Y esto quizás lo podemos ejemplificar con nuestros hijos. Y pues cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo recuerdo que uno de los juegos que a todo niño le gusta es que uno los ponga en algún lugar, una gradita, y ellos se avientan. O en la piscina y se avientan. ¿Por qué? Porque ahí está su papá. Y confían en su papá, que su papá lo va a guardar, lo va a rescatar. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Dios, de depositar toda nuestra vida y todo nuestro ser en Él, sabiendo de que Él nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a guardar. Y este es el segundo componente para entender esa sabiduría de Dios, la confianza, no ser como las olas, dice el verso ahí, el que duda, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y fíjense que yo no sé, cuando usted ha tenido la oportunidad de ir al mar, más que todo por la tarde, o a un lago en la tarde, cuando ya el viento está picado, dice uno, el mar, y empieza a ver un montón de olas, un montón de olitas, y empieza a ver que van llevando muchas cosas y van para donde el viento las mueve. Entonces, cuando aprendemos a confiar en el Señor, sin dudar, no somos como estas olitas, ¿verdad? Cuando dudamos, muchas veces vamos allí en base a las circunstancias. Me viene un problema, busco a Dios. Dios me saca del problema y estoy en tiempos de tranquilidad, me alejo de Dios. Miren, cuando nosotros estamos en ese vaivén, muchas veces por eso es que no entendemos por qué nos salimos de las dificultades. Porque si usted está en ese vaivén, Dios lo que quiere es que usted se acerque a Dios. Y si solo en dificultades usted busca a Dios, solo en dificultades va a pasar. Así es que la clave es estar donde está la bendición, que está en Dios. No le estoy diciendo con esto que la bendición está estar en la iglesia. Hay quienes creen que solo por ir a la iglesia, pues yo soy más santo o me acerco más a Dios. No, acercarse a Dios es buscarlo en la intimidad o hacer en su vida lo que a Dios le agrada. Miren, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles donde hemos podido comprender que el buscar a Dios no es ir a un templo, y los templos están vacíos. Los templos están vacíos y hay mucha gente que después de que había que rogarla para que fuera a una iglesia, hoy está añorando volver a una iglesia. Y hermanos, Dios está permitiendo todo esto para que la iglesia crezca no como templo, sino como comunidad. Los que tuvieron la oportunidad de vivir el tiempo de la guerra en nuestro país
sabrán que en el tiempo de la guerra la iglesia creció abundantemente después que pasó la guerra, porque la gente tenía esa necesidad ferviente de buscar de Dios. Pero muchas veces volvemos una vez más a acomodarnos y nos olvidamos de que Dios no está encajonado en un templo, en 4 paredes, sino que Dios está para que usted le busque, está para llenar su mente, su corazón. Y por eso es importante confiar en nuestro Dios, en todo lo que Dios quiere hacer. Y el último componente que vemos aquí para poder aprender y buscar cómo pedir la sabiduría al Señor es la convicción. Mire lo que sigue diciendo el verso 6. Al hablar de la convicción, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios quiere, mis amados hermanos, que nuestra fe sea decidida constantemente, que nuestra confianza no dependa de las circunstancias. Hermanos, que podamos tener esa convicción ferviente de que Dios está obrando y que no es a través de las circunstancias en las que va a mover mi fe o mi vida espiritual. Miren, muchos que a veces tenemos el cassette de que si me estoy yendo bien en un trabajo, eso es bendición, y si me estoy yendo mal, que Dios no me ama, ¿verdad? Y no es así. O sea, Dios nos ama, nos esté yendo bien en lo material, en salud, en todo esto, o nos esté yendo mal. Dios nos ama. Cuando el apóstol Pablo le pedía al Señor que por una enfermedad, por algo de salud que él tenía, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia. Y asimismo Dios quiere para con nosotros, hermanos. Es probable que yo tenga alguna petición ante el Señor y pues ahí yo pueda tener ese aguijón, como le decía el apóstol Pablo, que le estaba causando ese mal y todo. Pero Dios nos dice, bástate en mi gracia. Y es la gracia de Dios la que Dios nos quiere tener. Hace unos años a un amigo tuvo un accidente. Bueno, a él le dispararon y a raíz de estos disparos, pues él perdió la movilidad en sus piernas. Y fíjense que bien interesante escuchar de él decir, bueno, Dios permitió esto porque Dios quería que yo me acercara a él. Cuando usted tiene esa perspectiva correcta en su vida, es cuando Dios está obrando. Dios está obrando y Dios está obrando en cada uno de nosotros, hermanos. Las circunstancias que como iglesia estamos pasando, que como nación estamos pasando, son para moldearnos porque Dios ama a la humanidad. Israel, usted puede ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios ama a Israel y por eso Dios le ha permitido pasar tantas cosas porque quiere que su pueblo entienda. Y esa es la reflexión que yo quiero en esta noche que nosotros tengamos, hermanos, que no importa la situación en la que estemos, Dios nos dará la salida. Él dará la salida, sí, mientras esté en la prueba, Dios nos dará la salida. Él nos va a ayudar a desarrollar la paciencia y Dios también nos ayudará a pedir la sabiduría a Dios. Retomando un poquito lo que yo les conté al inicio de la situación que pasamos con mi hijo, yo quiero decirle que al final de esa noche dura que pasamos en la enfermedad de mi hijo, Dios nos dio la salida. Dios nos permitió pasar una noche difícil de clamor, orándole al Señor por nuestro hijo, entregándolo en sus manos. Y yo quiero contarles, hermanos, que al final de esa noche, pues nuestro hijo pudo pasar con bien esa noche. El siguiente día Dios nos guió hacia un hospital en un lugar desconocido. Nosotros fuimos, recuerdo yo, a un lugar que se llama Tocoa, desconocido para nosotros, nunca habíamos ido, y Dios nos guió con un buen doctor que nos pudo ver a nuestro hijo. Y aunque en los días siguientes, pues él tuvo siempre fiebres y todo por la infección que tuvo, pero Dios lo resguardó y nos ayudó a que todo lo que Dios nos había mandado a ese lugar a hacer no se viera bloqueado y frustrado. Quiero contarles que yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a trabajar con iglesias de esa zona y es increíble en esos lugares donde hay mucha brujería, por cierto, la opresión que se siente de Satanás cuando uno llega a servir a Dios. Y no porque nosotros sirvamos a Dios es que vamos a ser inmunes a las situaciones, hermanos.
Y en medio de esta situación difícil que estamos pasando como país, de la pandemia, de la situación económica, muchos de nosotros quizás nos desanimemos a la hora de buscar de Dios, de servirle, y quizás algunos están en sus casas y están un poco tristes, desanimados, pero yo quiero darle ánimo en esta noche, hermano, y decirle de que Dios tiene el control, de que Dios sabe bien lo que usted está pasando. Mire, como iglesia hemos podido ser fuente de bendición. A mí en lo personal me ha tocado ir a casa de alguno de ustedes, llevar una bolsa de víveres de parte de nuestra iglesia y ver en sus rostros esa alegría de que quizás ya no tenía muchas provisiones y Dios mandó en el corazón de los hermanos en la iglesia para que le llevaran algo a usted. Hermanos, eso es una bendición. Como iglesia hemos podido bendecir comunidades que ni siquiera conocemos, pero hemos podido bendecirles con colchonetas, bendiciéndoles con otro tipo de cosas, ayuda, víveres, ropa, y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer luz. Y el libro de Santiago, hermanos, está plagado de estos ejemplos que nosotros en medio de estas circunstancias debemos aprender a dar de lo poquito que tenemos, dar a la gente que tiene menos que nosotros. Entonces, en este sentido, hermano, yo quiero terminar este tiempo invitándole a que confiemos en Dios, a que confiemos en que Dios tiene la respuesta a cada una de las situaciones. Vienen tiempos, hermano, yo quizás me atrevería a decirle, vienen tiempos difíciles. O sea, estamos pasando tiempos difíciles, pero van a venir tiempos difíciles, la Biblia lo dice. Pero la situación no es lo que hay en nuestro alrededor, sino cómo nosotros las enfrentemos. Aprendamos a enfrentar con optimismo cada una de estas situaciones para que podamos salir adelante con todo. Amados, yo quiero animarlos a que se llenen de gozo, que alabemos juntos al Señor y que día con día fervientemente le clamemos, le alabemos, le adoremos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios le bendiga, hermano, y que le guarde en el resto de esta noche. Bendiciones. Despidámonos cantando a nuestro Señor. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas,
hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Amada familia de Auditorio Cristiano, gracias por habernos sintonizado en esta transmisión. Si desea volver a ver o compartir este video, estará disponible en nuestras cuentas en Facebook y YouTube. Conéctate con nosotros nuevamente el próximo domingo a las 10 de la mañana para aprender de la palabra del Señor. Recuerda que nuestras instalaciones permanecen cerradas, pero la iglesia no se detiene. Sigamos juntos en línea. Dios les bendiga.